Un hermoso himno para poder introducirnos ahora a la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar al libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 34. Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nuestro tema para esta tarde se titula Clamor para salvación. Estamos en las últimas 3 horas de nuestro Señor en la cruz del Calvario. 6 horas estuvo colgado allí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aquí entonces se nos presenta una frase de una de las 7 que nuestro Señor dijo desde la cruz. Y en particular una frase que tiene una gran importancia para nosotros y para toda la humanidad. En estas segundas 3 horas, tinieblas cubrieron la tierra. Toda burla, todo menosprecio, toda palabra en contra, todas estas cosas que estaban haciendo, meneando la cabeza, haciendo escarnio de Él, no solamente dolor físico, sino también una burla hacia la persona de Cristo. Todo aquello había cesado. Las tinieblas hicieron que todo aquello callara. Pero a la vez, en este preciso momento, es cuando la angustia plena se hizo presente, donde vino el dolor más grande y terrible que nuestro Señor tuvo que experimentar. El dolor físico que experimentó ya era duro. La burla, el escarnio, el menosprecio, por supuesto, era algo también duro. Pero eso es un juego de niños al lado de lo que Cristo ahora iba a tener que experimentar. Así que esta palabra de nuestro Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, señalan algo mucho más allá de la burla, algo mucho más allá del menosprecio, mucho más allá del escarnio, de todo lo que estaban hablando en contra de Él. Hablaba algo mucho más allá de todos los que estaban diciendo algo alrededor de la cruz, sino que aquí nos muestra que lo que estaba ocurriendo en el Calvario, que todo lo que estaba pasando allí, en primer lugar, era un acto de Dios. Era un acto de Dios precisamente para poder mostrar al hombre algunas cosas que son importantes que nosotros sepamos. Estaba mostrando a través de esto la santidad de Dios, su pureza, su perfección, sus normas que son inviolables, sus normas que son perfectas, y a la vez mostraba su justicia, la respuesta precisamente a cuando el hombre desobedece aquellas normas santas de Dios. Pero en estas palabras también vemos reflejado el gran amor de Dios como respuesta a la imposibilidad del hombre basado en sus propios méritos y en sus propias fuerzas, en su propia justicia, ser reconciliado con Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo aquí no estaba experimentando tan solo burlas y menosprecios, sino principalmente Él tenía que experimentar el abandono de su propio Padre. Así que vemos aquí todo esto, la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero también el amor de Dios. Es hermoso el Calvario, es algo que ningún hombre, por muy creativo que pueda ser, podría siquiera haberse imaginado todo este plan tan sublime de nuestro Dios, precisamente para reconciliar al hombre consigo mismo. Porque de eso trata la Biblia, querido amigo. La gloria de Dios en la salvación del hombre. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis todo trata precisamente cómo Dios es glorificado por medio de la salvación del hombre. Cuando cae en el huerto del Edén, Dios hace una promesa de un Salvador y comienza entonces durante todo el Antiguo Testamento a llevarse a cabo una línea, para que me entienda, que nos conduce precisamente al cumplimiento de esta promesa que hallamos en el Calvario, cuando el Cordero de Dios fue entregado en rescate por muchos. Así que está nuestro Señor diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál fue la razón para que Él tuviera que experimentar todo esto? Básicamente porque lo que el Señor estaba haciendo allí era llevar sobre sí mismo las consecuencias del pecado. Llevar sobre sí mismo la consecuencia de la maldad, del orgullo, la mentira, la indiferencia a Dios,
la ignorancia de estas cosas que el hombre, mirando la naturaleza, debería comprender que hay un Dios, hay un Creador. Dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De una manera visual podemos ver que es imposible que estas cosas vengan de la nada, así que debería conducirnos ahora a pensar que hay un Creador. Y precisamente ahora la Biblia, la revelación escrita de Dios, nos muestra la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios y cómo podemos estar en comunión con Dios. Pero aquí, precisamente, vemos la razón de lo que estaba ocurriendo y de estas palabras de nuestro Salvador. Cristo estaba cargando las consecuencias del pecado. El que no había cometido pecado, porque Cristo vivió una vida perfecta, una vida absolutamente recta y conforme a las normas de Dios. Él no violó ninguno de los mandamientos de Dios. Él vivió en total, completa y absoluta obediencia a los estándares divinos. Pero ahora él aquí estaba recibiendo castigo de parte de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué Cristo debía ser crucificado? ¿Por qué Cristo debía llevar el castigo? ¿Por qué Él debía sufrir toda esta situación tan lamentable? Y aquí vemos entonces el gran amor de nuestro Dios. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, responde esta pregunta de una manera bastante clara. En Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, y ahora añade, sino que lo entregó a llevar las consecuencias del pecado, a llevar las consecuencias de la maldad y la desobediencia. Dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo que estaba ocurriendo en el Calvario entonces era un evento único en el mundo, un evento inigualable, que Cristo perfecto estaba llevando el castigo de aquellos que no eran perfectos, de aquellos que no cumplían las demandas de Dios, de aquellos que no podían alcanzar la misericordia de Dios basado en sus propios esfuerzos, de tal manera que las consecuencias del pecado, que son la separación eterna de Dios, no solamente la separación física, la muerte física es una consecuencia del pecado, sino por sobre todo es esa separación del hombre y Dios, que no puede el hombre alcanzar a Dios, no puede estar en comunión con Dios, no puede alcanzar la gloria de Dios. Entonces Cristo estaba precisamente experimentando allí las consecuencias del pecado, la separación de aquellos que un día iban a creer en Él. Entonces Él expresa estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Él estaba haciendo la más grande transacción que Él vino a hacer: pagar por el pecado del hombre, pagar por el pecado de la humanidad, de aquellos que iban a venir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Luego lo vemos diciendo otra palabra, tetelestai, consumado es, ya la deuda fue pagada. Aquí estaba precisamente pagando por la deuda cuando las consecuencias del pecado de millones de personas estaban siendo comprimidas en ese instante sobre Cristo en la cruz del Calvario. Así que Él estaba experimentando el castigo eterno. Él estaba experimentando la separación, las consecuencias del pecado. No lo abandonó en el sentido de dejarlo solo, sino que lo abandonó en el sentido que tuvo que descargar sobre él la ira de todos aquellos que iban a creer delante de Dios, la ira de Dios sobre el pecado de todos ellos. Así que él dice, Dios mío, de esa manera le llama a Dios, al Padre Cristo, Dios mío, no era una separación total como que fueran divisibles, sino más bien la experiencia de estar llevando la ira por el pecado de otras personas fue lo que le llevó a expresar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Padre, perfecto en santidad, perfecto en pureza, no podía estar contemplando lo que estaba ocurriendo allí, así que en ese sentido es como que alejó su mirada. Se alejó en extremo de aquella circunstancia que estaba pasando. Y esa lejanía fue su mayor agonía y lo que hizo aún más horrorosa su muerte. Ese es Cristo. Y vemos aquí la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero a la vez el gran amor de Dios proveyendo precisamente el medio y el camino por el cual el hombre puede ser reconciliado con Él. Y aquí encontramos el corazón del Evangelio. Aquí encontramos el corazón de la obra de nuestro Salvador, lo que Él sufrió, lo que Él tuvo que experimentar por aquellos que iban a creer en Él por sus pecados. En primer lugar, es sustitutorio. ¿Qué significa esto? Que su muerte fue en lugar de otros.
Él no necesitaba todo esto. Él era perfecto, no había cometido pecado. Así que en primer lugar, el Evangelio nos habla, y esta obra en la cruz del Calvario nos habla que su sacrificio fue un sacrificio sustitutorio, en representación de otros. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó allí en la cruz del Calvario. El castigo que nosotros debíamos llevar, Él lo tuvo que experimentar en la cruz. Pero aquí la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y si yo hubiera ido a la cruz? ¿Hubiera podido cumplir las demandas de Dios? En absoluto. Jamás hubiéramos podido hacerlo aunque hubiéramos ido a la cruz. Nada nuestro, ningún mérito humano puede hacernos aceptos delante de Dios, porque ya no hemos cumplido las demandas de Dios. No hemos cumplido la perfecta ley de Dios, no hemos cumplido las normas santas, perfectas y amorosas de nuestro Dios. Por lo tanto, aunque nosotros seamos crucificados, ningún valor tiene delante de Dios, porque no es suficiente, porque no es satisfactorio nuestro propio sacrificio. Así que además de sustitutorio, el sacrificio de Cristo fue satisfactorio. Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, satisfizo las demandas de la justicia, las demandas de la santidad de Dios a causa de nuestro pecado. El hombre que se había rebelado en contra de Dios, el ser humano que estaba en contra de Dios y detenía con injusticia la verdad, y aún lo hace, había ofendido la santidad de Dios. Entonces le lleva a ser acreedor de la condenación, y Cristo, cuando fue a la cruz, muere en el lugar de pecadores, pero además, todo lo que Él hace es suficiente, ya no se necesita más, porque el sacrificio de Cristo es satisfactorio. Y en tercer lugar, es un sacrificio de rescate. Al derramar su sangre, al morir en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por nuestra libertad, por nuestro rescate. Lo que decía, luego Él va a señalar, el precio ha sido pagado. Y aquí, en este instante, Él está pagando ese precio. Cuando uno va a comprar a algún lugar y luego está en la caja haciendo la transacción y luego termina, pasa la tarjeta o el dinero al contado y luego entonces ya puede decir, ya tengo la compra hecha, he pagado para poder obtener aquel producto. Aquí el Señor estaba precisamente haciendo ese pago, llevando las consecuencias, estaba pagando la deuda, y cuando ya había sido hecho, al final de las 6 horas, nuestro Señor dice, ya todo está pagado, consumado es tetelestai, así que ahora el camino a la reconciliación había sido plenamente establecido. Así que esta palabra, aquí esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, marca el clímax del sufrimiento de nuestro Salvador por el hombre caído. Este es el clímax de la obra redentora de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Es aquí cuando Él está experimentando las consecuencias eternas por el pecado, insisto, del hombre, de aquellos que iban a venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Son hermosas palabras. En medio de toda esa aflicción, en medio de todo ese dolor, Él nos muestra esto para mostrar que Él, allí en la cruz del Calvario, está no solamente siendo el camino para poder estar en comunión con Dios, sino lo que Él hizo es satisfactorio, no se necesita absolutamente nada más, y a la vez está mostrándonos que hay un precio que ha sido pagado para que el hombre ahora pueda ser reconciliado con Dios. Aquí está el corazón del Evangelio, en esta hermosa frase que nuestro Señor dice en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sustitutorio, satisfactorio y un sacrificio de rescate. Y este que no cometió pecado, entonces, nuestro Señor estaba recibiendo el castigo del pecado, esa separación en lugar de otros, pecados de millones de personas, de cientos de millones de personas que iban a creer en Él, que iban a confiar en Él como el único camino, como el único que nos puede llevar a Dios, porque no hay otro camino, no hay otra manera y no hay otra forma. Pero hay algo más que nos muestra estas palabras de nuestro Señor. Nos muestra la gravedad del pecado delante de Dios. El pecado usualmente las personas lo ven como que ofende a otra persona. Y nos olvidamos de que el pecado principalmente es una ofensa en contra de Dios. Es una ofensa en contra del Creador. Entonces, cuando nuestro Señor tiene que ir a la cruz del Calvario y experimentar el tormento eterno comprimido en esas horas que tuvo en la cruz del Calvario, nos está mostrando no solamente la santidad, la justicia y el amor de Dios, sino que también nos está mostrando
la gravedad y la seriedad del pecado delante de nuestro Dios. Así que aquí encontramos una primera verdad con respecto al hombre, la realidad de que el hombre es pecador. Yo no sé de tu vida, no sé quién eres, tal vez algunos de acá conozco, no conozco lo que has hecho, no conozco cuál ha sido tu vida, pero yo no necesito investigar cuál ha sido tu vida para concluir que eres pecador, porque la Biblia dice que todos pecaron. Este es un problema universal, esta es una realidad de cada uno de los seres humanos. Ante los ojos de Dios, sin excepción alguna, todos y cada uno de los que estamos ahí aquí, delante de Dios, somos pecadores. Hemos fallado delante de Dios, no hemos cumplido las demandas de Dios, no hemos obedecido las demandas de Dios cada día de nuestra vida. Así que este es un problema común a todo ser humano. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar que somos pecadores? Pensemos en tres realidades paralelas. En primer lugar está lo que yo creo acerca de mí mismo. Es como que nos miráramos en un espejo y habláramos de lo que yo veo con mis propios ojos. Y puedo decir, yo soy de esta manera. Y podemos decir, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, hago múltiples actividades, así que básicamente soy una buena persona. Luego vamos al lado y nos encontramos ahora con la realidad de lo que las otras personas creen acerca de mí. Así que ellos dirán, mira, si es un buen tipo, es una buena persona, no tiene problemas con nadie, es simpático, es agradable. Así que, wow, una buena persona. Y por supuesto, es importante tener una buena opinión de los demás. No estamos diciendo que aquello no tenga cierta importancia. Pero cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la comunión con Dios, es obvio que debemos ahora nosotros mirar qué dice Dios de nosotros. ¿Cuál es la verdad de Dios acerca de quiénes somos? Y lo primero es que somos pecadores. Y hablábamos de la santidad de Dios, que Él tiene normas santas, perfectas y justas. Bueno, allí lo tenemos resumido en los 10 mandamientos. Y podemos ir a Éxodo 20, repetido en el Deuteronomio, y podemos tomar tan solo uno de aquellos 10 mandamientos y analizarnos a la luz de aquello. Por ejemplo, tomemos el mandamiento de no matarás. Yo espero de verdad que nadie haya matado a nadie acá. Y espero que así sea. Pero, ok, nadie ha matado a nadie. Y uno puede decir, yo no he violado ese mandamiento. Ok, y vamos al libro de Mateo, cuando nuestro Señor hace una exhortación, una explicación de este mandamiento. Y dice, ¿oísteis que fue dicho no matarás? Y todos dijeron sí, lo hemos oído. Bueno, yo les voy a decir, dice Cristo, que no solamente es quitarle la vida a una persona, sino cualquiera que llama a su hermano fatuo, ya es culpable de ese mandamiento. Mi pregunta es, ¿alguna vez hemos hablado mal de alguien? ¿Alguna vez hemos hecho un juicio injusto de alguien? Sin saber toda la verdad, sin saber toda la realidad, sin saber todas las cosas que pasaron. Y hemos dicho, como le pasó a David frente al profeta Natán, muera el que hizo tal cosa. Es indudable que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Tal vez no alguien tan cercano, pero tal vez hemos visto la televisión y hemos visto a cierto personaje y nos hemos indignado por esa persona, por lo que hace o por lo que ha dicho. Obviamente muchas de esas cosas causan una indignación justa, pero muchas de aquellos juicios han sido incorrectos. Y es indudable que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí hemos violado el mandamiento de no matarás. ¿Has escuchado el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Seguramente todos hemos sido respetuosos hacia nuestros padres, pero en algún momento hemos hablado en contra de ellos. Tal vez cuando algo nos prohibieron, cuando queríamos hacer algo con todo nuestro deseo y algo nos prohibieron o nos dejaron salir. Los que son hijos, que todos somos hijos, se acordarán de aquellas palabras que tal vez no las dijimos, pero que estaban en nuestra mente allí. O tal vez ese mandamiento también aplica a la autoridad que están sobre nosotros. Cuando nuestro jefe tal vez nos mandó a hacer algo que no queríamos y en nuestra mente empezaban a fluir palabras duras. Bueno, aquello no es más que una demostración de que también hemos violado ese mandamiento. Así que es obvio que esta realidad de la cual estoy hablando es una realidad también para cada uno de los que está hoy aquí. Y cuando vamos a los 10 mandamientos, vamos a la ley de Dios, ¿qué encontramos acerca de nuestro corazón? Envidias, celos, iras, enojo, rebeldía, perversidad, inclinaciones mundanas, deseo por las cosas prohibidas, fantasías pecaminosas, ideas corruptas que el corazón ha acariciado por tantos años. Así que es obvio que cuando vemos nuestro historial, como uno navega en el historial de navegación, si nuestra vida tuviera un historial de pensamientos, un historial de acciones
que no pudiera ser borrado ni limpiada la caché ni los cookies, y alguien va a revisar todo aquello, es indudable que se encontraría con todo este tipo de cosas. Ese es el corazón del hombre. Así que al ver nuestro historial, ninguno puede decir que no hemos pecado. Así que en primer lugar, este versículo nos muestra esta realidad de que el hombre es pecador y debes reconocer que delante de Dios eres pecador. Delante de ti o delante de otras personas tal vez no lo seas, pero delante de Dios sí lo eres. Y otra verdad que encontramos aquí es que dado que somos pecadores, hay pecado en nuestra vida, hay una naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos limpiar nuestro pecado, no podemos hacerlo. Así que podemos lamentarnos por nuestro pecado, podemos tener remordimiento por cosas que tal vez hemos hecho, podremos golpearnos el pecho, podemos recordar aquellas cosas que acabo de mencionar, esas iniquidades, esas maldades. Es más, se pueden derramar un mar de lágrimas al pensar en todas aquellas cosas. Pero la verdad es que nunca lo hacemos enfrentando la realidad de lo que somos delante. Así que ese mero remordimiento, ese mero lamento que podamos tener no va a borrar nuestros pecados. En segundo lugar, enmendar nuestra vida tampoco podrá limpiarnos. Podemos dar vuelta a la página de nuestra vida, podemos inclusive cambiar ciertas actitudes, podemos dejar ciertos malos hábitos y tomar algunos mejores, pero por el solo hecho de hacer esas cosas, tampoco nuestro pecado va a ser limpiado. Es como que tengamos muchas deudas, tal vez, o una deuda ya castigada por el sistema financiero, y nos lamentemos por esa deuda, y además cambiemos nuestra vida. Nunca más me voy a endeudar. Y tal vez lo hacemos. No nos endeudamos, cambiamos nuestros hábitos, mejoramos nuestro plan financiero, un montón de cosas, pero nada de aquello va a borrar la deuda que ya ha sido contraída. Así que pensar que por cambiar nuestra vida de manera personal, con esfuerzos humanos y algo interno, algo propio de nuestra propia justicia podrá limpiarnos, es una pérdida de tiempo. Ser religioso tampoco ha de limpiar nuestros pecados. Puedes ir a la iglesia todos los domingos, aún buscar buenas iglesias donde te sientas bien, donde haya buena música, donde haya buena entretención, donde haya cosas que la pases súper bien, e inclusive participar en muchas actividades. Pero esa religión formalista, externa, tampoco puede borrar ni limpiar tu pecado. Tampoco acudir a hombres en busca de ayuda ha de limpiar tu pecado. Porque no es el hombre, no es ningún obispo, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ninguna institución que tiene la facultad de perdonar los pecados. Eso no está en las facultades que un hombre pueda tener. ¿Cuáles son las cosas que nosotros como pastores podemos hacer? Podemos mostrar el camino. Podemos guiar a las personas y decirle, mira, no está en mí, no está en la institución, no está en nada que tú puedas ver acá. Todo aquello tan solo está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es como señalarle la puerta donde debes llamar para que tú puedas alcanzar salvación. Pero no darte algunos rezos te va a limpiar el pecado. No que repitas ciertas verdades, cierta cantidad de días va a poder limpiar tu pecado. Nada de eso. Tan solo podemos guiar. Podemos mostrarte lo que la Biblia dice con respecto a la salvación. Pero nada más que aquello. Miles de personas han tratado de limpiar sus pecados a través de estas formas, lamentándose, cambiando alguna actitud, a través de una vida religiosa, yendo a la iglesia, teniendo ceremonias, y nada más que aquello. Otros han confiado en lo que un hombre le ha dicho y lo manda en paz a su casa porque ha hecho una oración o le ha dado ciertas penitencias. Y muchas personas descansan en todo este tipo de cosas. Pero todo aquello es vano. Y debes cuidarte, una pequeña advertencia. Debes cuidarte de aquellas falsas medicinas, de aquellos falsos remedios que muchos ofrecen en cuestiones religiosas. Cuidarte de aquellas medicinas que son cápsulas bonitas por fuera, pero por dentro no hay absolutamente nada. No pueden limpiar tu alma, no pueden cambiar tu corazón, no pueden cambiar la realidad del pecado que hay en tu propia vida. Cuida de toda penitencia, de aquellos cambios de actitudes externos, de todas esas confesiones que puede hacerle a hombre.
de los que te dicen aquí o allá vas a poder ser salvo, cuando la Biblia dice que no es aquí, no es en un lugar específico, sino es donde quiera que tú reconozcas que Cristo es el Señor. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo en favor de otros, y es suficiente, y Él pagó el precio por el rescate. Es allí donde Cristo ha de recibirte, donde el Padre ha de recibirte. Pero déjame sugerir algo más con respecto al pecado, porque es evidente que a la luz de lo que nuestro Señor dice aquí en el verso 34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dado que Él no cometió pecado, sino que lo está haciendo en favor de otros, lo que hallamos aquí, que los pecados delante de Dios no pueden ser pasados por alto. Podemos escondernos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de otras personas, pero hay algo que jamás va a ocurrir, es que podamos ocultarnos de Dios. Eso no va a pasar. Porque nuestro Dios tiene conocimiento infinito. Así que sabe no solo lo que hacemos, también sabe lo que pensamos. No solamente sabe lo que pensamos, sino aún sabe las motivaciones que hay detrás de cada actitud que nosotros tenemos. Él conoce absolutamente todo lo que somos, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro sentir, todo lo que planeamos, todo queda registrado, todo está allí. Así que obviamente ya dijimos, Dios es santo. Así que Él no puede cohabitar con el pecado. Así que un día Dios, en su justicia, ha de llamar a los hombres a dar cuenta delante de Dios. Así que, producto de aquella justicia, es que el hombre recibe condenación. Porque el pecado no puede ser pasado por alto. Usualmente ese es un ejemplo. Vemos en las noticias hoy en día, todos los días, noticias terribles que ocurren en distintos lugares del país. Y en muchos aspectos, cuando las leemos o las vemos, las escuchamos, nos da una ira santa muchas veces. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están las personas que deberían prever estas cosas? ¿Dónde está la justicia? Y si pensamos en algún evento que haya ocurrido estos días, si fuera llevado delante del juez, y todas las pruebas sean evidentes en contra de una persona, y el juez dijera, mira, vete libre, yo soy un juez amoroso, así que vete libre. No te preocupes, nada va a ser considerado. Obviamente nos daría algo, sería difícil de digerir para nosotros. ¿Cómo es posible que alguien que está para dar justicia haga todo lo contrario? Y así muchas veces pensamos que Dios actúa diferente. Pensamos que Dios es solo amor y que Él no puede y no debe y no ha de aplicar su justicia en contra del pecado del hombre. Pero querido amigo, el pecado no puede ser pasado por alto. ¿Y cómo Dios muestra su amor entonces? Él es santo, tiene sus normas, es justo, debe castigar la violación a aquellas normas. La pregunta es cómo vemos el amor de Dios aquí, precisamente en que nuestro Dios ha provisto un Salvador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo en Romanos, en que siendo aún pecadores, bajo esta condenación eterna, estando lejos de Dios, viviendo para nosotros mismos y no considerándole en nuestros caminos, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo llevó las consecuencias de nuestro pecado. Cristo experimentó la condenación que a nosotros nos correspondía para que nosotros ahora podamos disfrutar de la comunión con Dios, de la paz que hallamos en Dios, de la esperanza eterna que tenemos en Dios. Entonces, dado que no son mis lamentos, dado que no son mis cambios externos, dado que no es mi vida meramente religiosa, dado que ningún hombre me puede salvar, es obvio que nuestro Señor lo que está haciendo en la cruz es precisamente proveyendo el único camino, la única manera y el único medio por el cual el hombre puede ser limpio de sus pecados. Y por supuesto, tan solo es Cristo y su sangre redentora en la cruz que nos puede limpiar de todo pecado. No importa el pecado que tú hayas hecho. No importa cuáles hayan sido aquellos. No hay límite para el amor de Dios. Dice el profeta Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Contrastando allí algo blanco como la nieve, como algo rojo intenso, como es evidente que está allí.
Pero si fueran aún tan grandes, tan evidentes, tan fuertes y tan dominantes en tu vida, si tú vienes delante del Señor, la Biblia dice que Él perdona tus pecados, Él lava tu corazón, Él transforma tu vida, sea cualquier pecado de la niñez, adultez, de la juventud, todo aquello es perdonado por aquel único que puede limpiar todo pecado. Pero todo esto se recibe por fe. Nada que yo pueda hacer. Nada que yo pueda ofrecer, sino tan solo confiando en lo que Cristo hizo, en que Cristo se ofreció a sí mismo para que nosotros hoy por medio de Él podamos ser reconciliados con Dios. Eso es fe, es conocer estas cosas, es aceptar esta verdad y ahora es confiar plenamente en Cristo. Permíteme ilustrar esto para concluir. Piensa que te estás ahogando. Estás en un lago, estamos en una época estival, así que tal vez sea una imagen bastante recurrente, ahora fácil de poder imaginar. Es un lago y estás allí y de repente comienzas, las fuerzas se te acaban, ya no queda nada que hacer, así que estás en medio del agua y te estás ahogando. ¿Cuáles son las cosas que tú deberías hacer para poder pedir ayuda? Lo primero es reconocer que te estás ahogando. Es obvio. Si yo pienso que no me estoy ahogando, no voy a pedir ayuda. Así que tal vez estás dando aleteos o tratando de esforzarte, llega un punto en que te das cuenta que no puedes. Así que lo primero es conocer nuestra realidad. Ya hemos dicho, esta es nuestra realidad delante de Dios. Somos pecadores y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. En segundo lugar, nosotros aceptamos nuestra realidad. Esto es así, la Biblia tiene razón, esta es mi realidad. Yo he hecho lo malo delante de Dios, he violado los mandamientos de Dios. Tengo certeza de que he matado, no físicamente, pero he hablado de alguien, lo que me hace culpable delante de Dios. He desafiado la autoridad, cualquiera que sea, me hace culpable delante de Dios. Sí, soy pecador, es una verdad, pero hay algo más. Que cuando viene alguien a ayudarte, tú dejas que esa persona te lleve a la orilla. Porque es obvio que si alguien viene y tú empiezas en la desesperación a pegarle, lo primero que te va a hacer un salvavidas, darte un combo para que lo dejes tranquilo y te pueda sacar. Eso es confiar en Dios. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Si Él dice que va a dar una nueva vida, lo hace. Transforma tu corazón, cambia tus pensamientos, tu mente, cambia tu naturaleza de tal manera que ahora toda tu vida es transformada. Ya no ves el pecado con el placer que antes lo veías, sino ahora ves una actitud en contra de aquellas cosas porque sabes que a Dios le agrada. Hay un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de naturaleza. Eso es fe, es aferrarse de lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, yo soy pecador. Señor, aquí está mi pecado. Esto es lo que he hecho delante de ti. Fe es decir, ese sacrificio es suficiente para mí. Lo hizo en mi lugar. Y aunque yo hubiera muerto allí, tampoco hubiera podido pagar por mis pecados. Así que comprendo que solo Cristo, solo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es lo que me puede dar comunión con Dios. Sé que aquello es suficiente, no necesito nada más. No necesito obras de mi parte, méritos de mi parte, no necesito nada, ninguna religiosidad externa, nada de aquello, es tan solo Cristo que me puede dar perdón de pecados y vida eterna. Eso es fe, queridos amigos. Si tú vienes delante de Dios, la Biblia dice que Él te recibirá. Seas joven, seas adulto, seas anciano. Dios no hace acepción de personas. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Que esta sea una realidad para tu vida, aún en este día. Si tú vienes delante del Señor, reconoces tu condición y reconoces todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores, las puertas del cielo serán abiertas para ti. Habrá una nueva vida, nueva esperanza. Y serás contado entre aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude a todos.